Saludos desde Euronews. Finalmente quedó sofocada la reforma fiscal del presidente colombiano Iván Duque. No consiguió sofocar la revuelta social a pesar de tener que intervenir el ejército, siguiendo los pasos del presidente de Chile, Sebastián Piñera. El balance final es un número indeterminado, no censado aún, de muertos, denuncias de violaciones de los derechos humanos, una reforma fiscal finalmente arrumbada. Y una pregunta: ¿qué va a ocurrir ahora con la reforma sanitaria en Colombia? Es el siguiente capítulo. Estamos también de nuevo con India y con Brasil. Wuhan es ahora la India, Wuhan es ahora Brasil. El número de infecciones aumentan. Y como hemos visto durante el último año, cuando aumenta el número de infecciones, inmediatamente, a los pocos días, aumenta el número de víctimas mortales. Especialmente cuando un país no tiene un soporte sanitario que abarque a toda la población, muchos de los cuales están excluidos del tratamiento sanitario. Además de eso, tenemos bastantes noticias más en este resumen informativo. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. Iván Duque da marcha atrás. El presidente colombiano retira su polémica e impopular reforma tributaria tras 4 días de protestas y enfrentamientos en el país. El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, destituye a los magistrados del Constitucional en su primera sesión parlamentaria. Jornada de reflexión en Madrid para las elecciones regionales del 4M que ponen a prueba el mapa político español. Antony Blinken y Dominic Raab analizan las nuevas amenazas a nivel mundial en la cumbre de ministros de Exteriores del G7 que comienza este martes en Londres. 100 años de división en Irlanda con las cicatrices del conflicto todavía presentes y preocupación por su estabilidad tras el Brexit. La cápsula Dragon, con 4 astronautas a bordo y fabricada por la empresa privada SpaceX, aterriza con éxito tras una misión conjunta entre la NASA y la compañía de Elon Musk. Iván Duque da marcha atrás. El presidente colombiano ha retirado su polémica reforma tributaria después de 4 días de multitudinarias protestas y enfrentamientos violentos que han dejado un reguero de muertos y heridos. Así anunció este domingo la retirada del proyecto. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Este es un momento de grandeza y de proteger a los más vulnerables, de invitar a la construcción y no al odio y a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad. Duque quería que este fuera su proyecto estrella. Con él pretendía tapar el agujero en las arcas del Estado debido a la pandemia. Sin embargo, la perspectiva de una subida de impuestos que golpeara a los más humildes y a las clases medias, los que más están sufriendo los efectos de la crisis económica, lanzó a decenas de miles de colombianos a la calle. A la par de la movilización ciudadana llegaron los saqueos y destrozos y también los enfrentamientos que han dejado al menos 6 muertos según organizaciones de derechos humanos, así como numerosas acusaciones de abusos contra las fuerzas de seguridad. El sábado, Duque anunció la militarización de las ciudades provocando una riada de críticas y firmando a la postre la pena de muerte de su reforma fiscal. De acuerdo con que el tema está... En El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. Ha tomado la decisión en su primera sesión tras las elecciones, con los votos favorables de 64 de los 84 diputados, todos ellos miembros del oficialismo. El legislativo acusa a los magistrados de cometer fraude a la Constitución y de violar la separación de poderes por haberse opuesto a unos decretos relativos a la gestión de la pandemia. Escuchamos a Suezy Callejas, vicepresidenta del Legislativo y encargada de presentar la iniciativa. Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales. Bukele ha defendido en un tuit la decisión de la Asamblea, que según asegura tiene la facultad incontrovertible para llevar a cabo esas destituciones. Sin embargo, la Sala del Constitucional del Supremo ha declarado inconstitucional la medida.
Otros organismos internacionales han levantado la voz para criticar una decisión que consideran va contra el equilibrio de poderes. Se trata de una evidente alteración del orden constitucional, clama en un tuit José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Las decisiones de Nayib Bukele han sido a menudo polémicas, lo que no ha impedido que en las últimas elecciones legislativas su partido Nuevas Ideas consiguiera una victoria contundente y con ella el control del legislativo. En las calles, muchos aplauden el hecho de que su presidente tenga por fin las manos libres. Con el apoyo de la Asamblea, pues el presidente Bukele va a lograr conseguir mayores beneficios para este país en muchos aspectos, ya sea de salud, ya sea de seguridad, ya sea de educación incluso. Otros se muestran críticos con esta acumulación de poderes. Recordemos de que una nueva asamblea significa que si lo tiene el oficialismo puede tomar un papel teóricamente hablando autoritario. Apenas terminada la votación, la Asamblea Legislativa inició la elección de los nuevos magistrados del Constitucional. Jornada de reflexión en Madrid para unas elecciones regionales que ponen a prueba el mapa político español. La conservadora Isabel Díaz Ayuso espera mantenerse en la Puerta del Sol y salir reforzada tras los comicios que ella misma adelantó rompiendo su alianza con Ciudadanos. Me decían, tienes que cerrar porque lo dice el ministro, porque hay que entenderse. Y yo le dije al presidente del gobierno, no pienso cerrar Madrid. Aunque parte como gran favorita tras situarse como principal crítica de la gestión que ha hecho el Gobierno nacional de Pedro Sánchez de la pandemia, necesitará para gobernar los votos de la ultraderecha de Vox o de sus ex-socios de Ciudadanos, que corren el riesgo de quedar fuera del Parlamento regional. Enfrente tiene a una izquierda fragmentada. Ángel Gabilondo encabeza un partido socialista con poco atractivo que espera recuperar el poder en la capital de España tras 26 años en manos de los populares y reeditar la coalición del Gobierno nacional con Unidas Podemos. El Partido Socialista es la esperanza frente al miedo. Tenemos que impedir un gobierno de desleales, con nuestro compromiso inquebrantable con la democracia. Podemos, por su parte, ha echado el resto en esta cita electoral, con Pablo Iglesias abandonando la vicepresidencia del Gobierno para liderar el partido en la región. Sin embargo, su dominio se ha visto amenazado por la izquierda emergente de Más Madrid, una escisión de Podemos. Su candidata, Mónica García, ha pasado de ser una de las menos conocidas a aspirar a sobrepasar al PSOE. Tras una campaña tensa y polarizada, Madrid dirá el 4 de mayo si apuesta por la libertad que defiende la derecha frente a las medidas por la pandemia o la democracia que la izquierda quiere proteger frente al fascismo de Vox. En Italia, después de meses de cierre forzado, las terrazas de Venecia volvieron a abrir en el primer fin de semana de alivio de las restricciones al entrar en zona amarilla y bajo riesgo de contagio. Sin embargo, 6 regiones permanecen bajo un cierre estricto. Las autoridades italianas han impuesto el confinamiento en Bella Farnia y en Sabaudia, un pueblo de la región del Lazio, donde se ha declarado un brote de un centenar de casos entre migrantes de la etnia Sikh. Al menos 2 de ellos acababan de regresar de la India. Francia comienza un desconfinamiento gradual. Termina la restricción perimetral de 10 kilómetros del domicilio y se espera que de aquí al 30 de junio se difiera el horario del toque de queda nocturno hasta hacerlo desaparecer. También se prevé una reapertura progresiva de las escuelas secundarias, cines, museos y conciertos. En España, este domingo 2 de mayo en Madrid se reanudaron las corridas de toros en la Plaza de las Ventas con un 40% del aforo. Un festival taurino abrió el primer festejo después de casi un año y medio de inactividad. Bueno, pues yo que llevo aquí viniendo desde los 10 años, parece algo increíble, porque el año pasado que no se pudo, fue una faena. Y en los Países Bajos, a pesar de la flexibilización de las restricciones, unas 1000 personas se echaron a la calle para protestar contra la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno holandés. Con paraguas amarillos y sin mascarillas, la protesta titulada Un paseo por la libertad pedía un levantamiento inmediato de unas estrictas medidas que consideran antidemocráticas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne este lunes en Londres con el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, para abordar asuntos como las relaciones con China, Rusia, Irán y Afganistán. La reunión precede a la cumbre de ministros de Exteriores del G7 que comienza el martes. En la agenda destacan asuntos como la recuperación económica y la lucha contra las nuevas amenazas. Nos preocupa la amenaza que representa Rusia en la frontera con Ucrania y también la extensión del uso de Novichok en ataques como el de Alexei Navalny. Es muy preocupante respecto al tema de derechos humanos, pero es además una grave amenaza por el uso de armas químicas. Por otro lado está el uso de las tecnologías cibernéticas, en particular por Rusia, pero también por China, Irán y otros países. Es una cuestión que analizamos muy de cerca con nuestros aliados, aseguraba el jefe de la diplomacia británica. Además de los representantes del G7, han sido invitadas delegaciones de India, Corea del Sur y Sudáfrica. Esta reunión prepara el terreno para una cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra el próximo mes, que marcará la visita inaugural de Joe Biden a Europa. En toda Irlanda del Norte hay señales de que en 100 años no han superado sus divisiones. El centenario de la división de Irlanda es un hito que los leales británicos celebran, pero para los nacionalistas es motivo de tristeza. Quiero celebrar la formación de Irlanda del Norte, la contribución que Irlanda del Norte ha hecho al mundo. Sí, hemos tenido nuestros problemas, nadie oculta ese hecho, pero díganme ustedes otro país democrático en el mundo que no haya tenido problemas. ¿Y qué cree que nos deparan los próximos 100 años? La gente dice que vamos a formar parte de una Irlanda unida en 10 años. Yo no lo creo, pero por eso es importante que nos sentemos y trabajemos juntos y hagamos de Irlanda del Norte un país mejor. La vida empieza a volver a la normalidad con el levantamiento de las restricciones por la pandemia. El camino ha quedado despejado para las celebraciones del centenario. Sin embargo, no se han previsto grandes eventos. Las autoridades no quieren reavivar las tensiones tras los recientes disturbios provocados por el acuerdo comercial tras el Brexit. La violencia no está lejos en Irlanda del Norte. Creo que la gente no tiene ganas de provocar, pero que algunos se sentirían provocados si no se organiza nada. Las cicatrices del conflicto no han desaparecido. Los llamados muros de la paz mantienen separadas a las comunidades rivales. Este estado fue creado en Irlanda para crear una mayoría pro-británica, pero su dominio está disminuyendo. No creo que sea lo mismo dentro de 100 años. La demografía está cambiando, la política está cambiando, ya sea una Irlanda unida, ya sea otro tipo de marco que no podemos imaginar, pero ciertamente parece que las cosas están en movimiento. Miles de familias han perdido a sus seres queridos por la violencia del conflicto en Irlanda. La más reciente, Sara, hace solo 2 años. Su pareja, la periodista Lyra McKee, fue asesinada a disparos por terroristas nacionalistas irlandeses mientras informaba sobre los disturbios en la ciudad de Derry. Hay muy poco que celebrar sobre Irlanda del Norte. Desde el principio ha sido un estado muy problemático. Si se le da más tiempo, posiblemente podría cambiar. Sara teme que el acuerdo de reparto de poder de hace 23 años esté alimentando la división. Estamos en este puente, una celebración del acuerdo de paz, pero ¿cree que el acuerdo de Viernes Santo está funcionando? Ha envejecido y personalmente creo que se puede mejorar. La gente sigue diciendo que no quiere tocarlo, pero yo creo que hay que modificarlo para que se refleje con mayor precisión la Irlanda del Norte actual. El panorama es completamente diferente al de hace 23 años. Los moderados son cada vez más numerosos y afortunadamente se hacen oír más, porque lo que creo que es el problema es que las voces más extremas son las que más se escuchan. El acuerdo puso fin a la mayor parte de la violencia aquí, pero no ha salvado la división. Un nuevo bocado en el acantilado ha disparado la inquietud en Neffin, en la costa de Gales. Desde hace varios días, gigantescos trozos de montaña se desmoronan sobre las playas de este territorio del Reino Unido. El fenómeno es cada vez más frecuente y una sensación de inseguridad se ha apoderado de esta localidad de poco más de 2.600 habitantes. Algunos han abandonado sus viviendas por temor a ser englutidos. En los últimos días, desprendimientos similares se han producido en otros puntos del país, como en Seaton en el sur o en Happisburgh en el este. Algunos ciudadanos están documentando gráficamente el deterioro de las costas. Esos trozos estaban unidos antes.
Localidades con acantilados arenosos como Nefín sufren en primera persona los efectos de la erosión marina. Siempre fue así, pero el cambio climático parece haber acelerado sobremanera el fenómeno. Esta foto fue tomada en 2004, explica Malcolm Kirby, fundador del Grupo de Acción de Vigilancia Costera. Hoy estamos aquí. En aquella época no se podía ver el mar desde esta dirección, había casas por todas partes. En algunas zonas del país se está procediendo a demoler viviendas e indemnizar a sus habitantes. En otras no hay ayudas. Malcolm Kirby denuncia que el Estado no está haciendo lo suficiente. En México, una delegación del movimiento zapatista zarpa desde Isla Mujeres rumbo a Europa, donde tienen planeado hacer una gira internacional por más de 20 países. Llegados desde Chiapas, los milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional partieron este domingo hacia las costas de Galicia, al noroeste de España, a bordo de un velero para un viaje transatlántico. Se espera que lleguen al puerto de Vigo a mediados de junio para encontrarse con otros grupos anticapitalistas y para crear conciencia sobre la difícil situación de los pueblos indígenas. El subcomandante Moisés explicaba que el objetivo de la misión es completar una travesía inversa a la que hace más de 500 años hicieron los conquistadores a través del Atlántico. Nosotros queremos saber más cómo están los otros mundos, queremos escuchar, queremos compartir, para saber cómo está, para aprender. Y por eso creemos de que hay alguien en Europa que podemos entendernos con ellos. Por eso vamos. Un día antes, simpatizantes del movimiento zapatista preparaban barquitos de papel en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México para despedir a la delegación que cruza el Atlántico rumbo a Europa. Las reivindicaciones de la exguerrilla son el derecho a la tierra, vivienda, educación, salud y empleo. En 2003, el movimiento zapatista instauró juntas de buen gobierno para dar autonomía a sus comunidades, donde manejan sus propios servicios de educación y salud sin intervención del gobierno. La zafra es cada vez más amarga para el sector azucarero cubano. La falta de combustible y de repuestos provoca paros intermitentes en una industria que concentra su producción en 5 meses del año. En algunos ingenios la cosecha se ha tenido que hacer manualmente, en otros se acumulan días de paro. Que este campo de caña lo empezamos a cortar cuando se debe cortar en 3 días, en 72 horas, pues nosotros nos metimos 12 días cortando este campo de caña por el motivo de que nos paraban por petróleo. Hoy actualmente nosotros estamos parados, el central que cuando nosotros tiramos se encuentra parado. Se da por hecho que este año no se alcanzará el objetivo de producción de 1,2 millones de toneladas, una cantidad irrisoria comparada con los 8 millones de toneladas que llegó a generar la isla. En el ingenio Boris Luis Santa Coloma, en la provincia de Mayabeque, las máquinas han estado paradas durante casi 2 semanas. Dentro de la industria, como ustedes pueden observar, hay una obsolescencia tecnológica muy grande, que parte desde el basculador, todo el área de los molinos, el sistema de evaporación, es decir, casa de cantera, centrífuga, esta parte aquí de generación de vapor y la planta eléctrica. El embargo estadounidense pesa como una losa sobre el sector azucarero, uno de los pilares de la economía cubana junto al tabaco y el turismo. Pero la falta de combustibles y las carencias tecnológicas no son los únicos factores que explican este declive. Los expertos señalan también a deficiencias en la organización y el funcionamiento de la industria azucarera. Splashdown is scheduled for just a few minutes from now. 4 astronautas regresan con éxito de la Estación Espacial Internacional en la cápsula Dragon. Se trata de la primera operación conjunta entre la empresa SpaceX y la NASA. La cápsula de resiliencia, fabricada por la empresa de Elon Musk, ha aterrizado la madrugada de este domingo en el Golfo de México. Es la primera vez desde el viaje a la Luna en 1968 que la NASA realiza un regreso nocturno, según ha explicado la propia agencia. El equipo de SpaceX y la NASA han logrado con éxito el regreso de un vuelo espacial tripulado a Estados Unidos y creo que es un logro extraordinario, la oportunidad de nuestra vida para muchos de nosotros y algo de lo que debemos estar orgullosos.
La misión despegó el 15 de noviembre de 2020 a bordo del cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Los estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el japonés Soichi Noguchi volvieron este domingo a casa en una misión que sienta un precedente para los viajes seguros a la Estación Espacial Internacional y la cooperación entre la administración estadounidense y la empresa privada en el sector aeroespacial. La cabeza y la mano izquierda, a la que le falta el dedo índice, son los únicos restos de la estatua del emperador romano Constantino expuestas en los museos capitolinos de Roma. Ahora, siglos después de su desmembramiento, el fragmento del dedo, 2 falanges de 38 centímetros, ha vuelto a Roma enviado por el Museo del Louvre. En mayo de 2018 se descubrió que este dedo era parte de la mano de Constantino gracias a un modelo 3D traído a Roma desde el Louvre de París. Habla Françoise Gauthier del Museo del Louvre. Vamos a verificar que la obra no se ha movido, o sea, si ha soportado bien el viaje. No se sabe dónde estuvo el fragmento del dedo antes de su descubrimiento en París en 1860, procedente de la colección del marqués Gian Pietro Campana. Las piezas de bronce fueron donadas al pueblo de Roma por el Papa Sisto IV en 1471. 5 siglos después, el dedo ha vuelto a Roma. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Terminamos con un no comment, en donde un artista francés, Jean Scuderi, en Nueva Taipei, en Taiwán, se ha planteado una pregunta. Si normalmente cuando alguien tira una botella con un mensaje al mar, puede ser un mensaje de angustia, de socorro o de esperanza, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando es el mar el que nos devuelve botellas y el que nos devuelve objetos? ¿Cuál es el significado de esa especie de mundo invertido? Hasta aquí hemos llegado. Saben que pueden seguirnos en todo momento las 24 horas del día en nuestra página web. Si quieren suscribirse en YouTube tendrán en cada momento las novedades que aportemos y seguimos en contacto con ustedes permanentemente. Gracias y hasta pronto. Alors, une. Ah, on n'a même pas terminé. N'est-ce pas? Ah, il y a quelque chose.